Esta es la quinta parte de este manga. Si no te has visto los anteriores capítulos te recomiendo que lo hagas. De pronto Yalu se deshace y el grupo se da cuenta que estaba hecho de baba. Ellos voltean y ven que hay muchos clones de Yalu, quienes le dicen que adivine cuál es el verdadero. Isabela piensa que si tuviera sus poderes ni siquiera se hubiera molestado con él. Yalu prepara su líquido corrosivo y dice que es hora de acabar con todos ellos. Cuando el prota dice que ya terminó y Mordo advierte que el suelo se está partiendo, el profesor Yalu se pregunta qué está pasando y de pronto un montón de rocas son atraídas hacia el prota y Mordo dice que este quedó atrapado debajo. En eso Yalu les lanza el líquido corrosivo, pero el prota dispara su cañón de vapor de debajo de las rocas. Yalu invoca una barrera de lodo y se cubre del daño, pero los soldados resultan heridos. Todos se preguntan qué fue esa cosa y Mordo ve cómo estas comienzan a abrir una entrada entre las rocas y grita que es un dragón de tierra. Isabela se pregunta en su mente qué hace el prota mientras Yalu dice que es un demonio de la tribu demonio. Las rocas se abren y vemos que es un robot gigante y al prota que lo pilota es de dentro, quien le dice a la gente de ese mundo que tiemble ante la combinación de la magia y la maquinaria moderna. Los soldados dicen que es un gigante y se preguntan cómo van a luchar contra él. Yalu les dice que no se preocupen pues él está ahí, pero entonces el prota lo llama y le dice que fue muy arrogante a su momento. El grupo se da cuenta que es la voz del prota e Isabela recuerda las estatuas de piedra que este hizo, dándose cuenta que son máquinas de su mundo. El profesor Martin se sorprende que el prota lograra crear un gigante móvil cuando los enanos nunca lo consiguieron, y este dice que solo quería poner a prueba su imaginación pues tampoco creyó que lo conseguiría, por lo que decide nombrar al robot Lucky One. Vemos un flashback de 2 minutos atrás en el que vemos al prota dibujar al robot. Este pone la estructura en su cabeza y activa el poder del cristal rojo de fuego para luego materializar las piezas de su mente al dibujo y así darle vida. De vuelta al presente, el prota le dice a Yalu que puede construir cosas asombrosas y combina las piedras correctas en el proceso de forja, pero este reúne la baba de todos sus clones en un gran proyectil y dice que el prota está lleno de mierda mientras se lo lanza. Sin embargo, no le afecta al robot, pues Yalu le dice que es demasiado grande. Entonces junta todo su líquido corrosivo y lo vuelve a intentar. El profesor Martin le grita al prota que tenga cuidado, ya que esa cosa erosiona el acero, pero cuando el proyectil impacta, este tampoco le hace daño al robot y el prota revela que el Lucky One está hecho de cristales de fuego rojo. Al escucharlo, Yalu queda aterrorizado y el prota procede a golpear a los soldados con el brazo del robot, a los que saca volando con facilidad. Yalu intenta huir y le dice al prota que encontrará gente que pueda derrotarlo, pero se encuentra con Isabela, quien lo amenaza con su espada. Él les dice que extraer minerales sin autorización y querer hacer daño a un profesor de la Academia Real se castiga con la muerte, pero el prota levanta a Yalu de su túnica y le dice que entonces él es tan culpable como ellos, pues casi mata al profesor Martin, y dice que deberían hacerle una visita al rey. Entonces el prota le pregunta cuánto dinero le da el dragón púrpura y que ellos pueden igualarlo, por lo que deberían colaborar, pero Yalu responde que es muy arrogante por pedir algo así y que no entiende el tamaño de la organización en la que se enfrenta. En un cambio de escena vemos a Buri reunido con miembros de la familia Bach y Buno, así como el funcionario del dragón púrpura, quien dice que les deben mucho y ordena que les lleven un cofre con dinero. Buri le pregunta por qué hay tan poco y el funcionario le dice que está todo el dinero y que nunca lo malversarían para sí mismos. Entonces Bach le dice que deberían subir los precios. El funcionario le contesta que estos ya están demasiado altos, pero Bach dice que estarían perdiendo dinero si los precios son muy bajos. Buno dice estar de acuerdo y Buri ordena que los precios aumenten en 5 veces y el funcionario piensa que son peores que él. En eso llega un mensajero del dragón púrpura, quien les avisa que Martín y sus estudiantes se llevaron un montón de piedras de la mina. El funcionario pregunta qué pasó con Yalu y el mensajero le dice que fue capturado por ellos. En un cambio de escena vemos al grupo del prota llegar a la ciudad en un camión y ser recibido por un grupo de guardias que los detienen. El profesor Martín les pide ver a su líder, pero aparece el funcionario, quien les dice que está en una reunión y que tiene muchas pelotas tratando de ir contra ellos, cuando la puerta del camión se abre y ve a Yalu atado. El funcionario le dice a Martín que tiene problemas mentales y les ordena a los soldados que los atrapen. En eso Isabela sale del camión y dice que no será fácil con ellos si dan un paso más. Buri la reconoce y luego el prota le dice que parece estar involucrado con el alza de precio de las piedras. Buri ignora al prota y dice que había extrañado a Isabela porque no había podido ir a clase, a lo que ella responde que personas como él no merecen hablarle. Entonces Buri le ofrece riquezas a ella si está de su lado. Él le dice a Martín que violó la ley militar, por lo que serás juzgado en la corte, y ordena a los soldados que se lo lleven. En eso aparece Sofisas acompañado de Whitley, Toruna y Remnes, y dice que fueron enviados por el rey para detener a Martín. Buri lo confronta porque cree que lo están engañando y dice que debe de estar ahí porque quiere liberarlo, pero Remnes aparece y le dice que se aparte, pues son órdenes del rey. Buri le pregunta si está de su lado también y este le dice que sí. El hecho de que el reino le pertenece al rey no es suficiente explicación
situación, pero Buri responde que ellos son descendientes reales y Rennes le dice que si acepta que es un descendiente real, entonces debe recordar que él es su tío real. De pronto Rennes libera su poder, el cual hace que Buri se arrodille y que el prota tenga dolor en su corazón. Isabela le explica a este que es porque no tiene fuerza límite y piensa que Rennes es muy poderoso. Entonces Rennes le recuerda que le debe respeto a su padre por ser su hermano real, pero que eso no lo haga sentir invulnerable, pues a sus ojos Buri es escoria de la familia real, lo que hace que este se disculpe y Rennes contenga su poder de nuevo. Buri le dice a Rennes que recordará eso cuando Dorona lo jala de las orejas y lo reprende por no haber ido a clases. De vuelta con el grupo, Martín le pide a Sofisas que lo detenga y Wetley le pregunta por qué está siendo estúpido, ya que el rey nunca lo capturaría, y Sofisas le dice que está feliz de que volviera a salvo. El prota se disculpa con el caballero por ponerlo en una situación pegajosa, pero este le pone la mano en la cabeza y le pide que no haga cosas peligrosas otra vez, pues no quiere verlo morir. En eso Wetley le dice a Isabela que el rey está preparando una celebración y que todas las clases deben elegir a su mejor estudiante para asistir, y que ella la eligió a ella y a Rennes. Isabela pregunta por la celebración cuando Dorona y Wetley comienzan a pelear de nuevo por tenerla a ella en su clase. Mientras tanto, Rennes le pregunta por su elección a Isabela y el prota se pone celoso cuando Sofisas le pide acompañarlo para explicarle lo sucedido al rey. En un cambio de escena vemos el grupo explicar la situación en la sala del trono, en donde el rey les dice que no pueden tomar decisiones como esta y que deben pedir consejo al regente. Sofisas le pregunta si está bien que incremente la carga de los habitantes solo porque el dragón púrpura subió los precios de los materiales, pero el rey responde que el regente le dijo que el presupuesto militar está ajustado, así que deberían dejarlo ir. Así que el prota le dice que estarían bien si ese dinero fue a los militares, pero que pudo haber sido malversado por un miembro corrupto. De pronto una voz a sus espaldas dicen que él desprecia más a las personas que malversan, y cuando el prota voltea se arrepiente de haberlo dicho, pues se trata del regente, quien explica que descubrió que el funcionario del dragón púrpura fue quien subió los precios de las piedras y malversó el presupuesto militar y que ya fue castigado. El profesor Martín entonces le pregunta al regente qué pasará con los precios, a los que este responde que él y sus estudiantes son muy importantes. Y luego le sugiere al rey que se transfiera el deber de recolectar las piedras al equipo dragón blanco y a la clase de forja, lo que hace que todos se sorprendan y Martín le pregunte si está seguro. El regente le dice que sí y que además ya habló con Yalu para la refinación que requieren las piedras, lo que hace que el prota se pregunte por qué el regente está siendo tan bueno. El rey entonces se le pide a Martín que construya una arena dentro de 10 días ya que se pospuso el festival. El grupo sale del palacio y Sofisas le dice al regente que no entiende por qué los ayudó. Este le responde que Sofisas fue su mejor general hasta que Guro lo adoptó y si no cree que su espada está carente de acción. Sofisas le dice que lo hace por servir al rey. El regente contesta que el control del país debería tenerlo alguien capaz y que el rey sigue siendo demasiado joven por lo que no pude devolverle el control. Sofisas le dice que entonces debería manejar el país en vez de abusar de su poder, lo cual enoja al regente y hace que este le pregunte si Guro aún no le contó la situación. Sofisas le dice que aún no y le pregunta al regente qué le hizo a su padre. Ambos parecen estar a punto de pelear cuando unos soldados del dragón blanco llegan y le dicen a Sofisas que Guro se colgó en la biblioteca, lo que sorprende a todos y el regente dice que Guro realmente lo decepcionó. En un cambio de escena vemos a Isabela y al prota en su habitación y ella le pregunta a él qué pasa. El prota le dice que no lo entendería y ella contesta que Rennes y ella son solo compañeros de clase y que no lo malinterprete. Entonces el prota piensa que estaba deprimido por Sofisas, pero no creyó que Isabela se preocupara por cómo se siente. Él le pregunta si ya decidió la clase a la que representará en el evento y ella le dice que a la de esgrima y que quiere ser oponente de Rennes porque es fuerte y así puede saber de qué tanto es capaz en esa forma. El prota entonces nombra en todo lo que Rennes es atractivo, pero eso hace enojar a Isabela, quien le pregunta si olvidó su verdadera identidad y que él es solo escoria humana que debería estar golpeando todos los días. En un cambio de escena vemos al prota y a su grupo velar a Guro junto con Sofisas. El prota e Isabela le dicen que lo ayudarán a vengarse, pero Dorona les dice que lo olviden, ya que el regente es el luchador más fuerte del reino que incluso se enfrentó al rey demonio, e Isabela se lo confirma al prota. Entonces Sofisas cuenta que no era su padre biológico, pero que le dio una segunda oportunidad. Él cuenta que era de una familia humilde cuya aldea fue un día atacada por bandidos, quienes mataron a su padre, y vemos que Sofisas es atravesado por una espada por intentar atacar al bandido. Vemos que Sofisas despertó al día siguiente en medio de la aldea masacrada, pero sin señales de su hermano. Él luego se enteró de que fue vendido por los bandidos a la tribu demonio como esclavo, por lo que aprendió a usar la espada y a los 15 años se unió al ejército, hasta que un día Guro fue a visitar la tienda de su equipo. Ahí vemos a un chico herido que perdió los brazos
brazos y está pidiendo que lo maten. Guro pregunta el hombre al mando dónde están los médicos y este le dice que fueron eliminados por los demonios de camino hacia allá, cuando de pronto Sofisa se ejecuta al chico para que no sufra más. El soldado al mando le dice que está loco, pero Sofisa se le dice que no sobrevivirá hasta que llegue el siguiente equipo de médicos, así que decidió hacérselo fácil. Entonces Guro lo reconoce como el niño héroe, el único que mató al comandante enemigo, a lo que el chico responde que no lo es y que debería ser llamado el verdugo del imperio. Guro le pregunta entonces por qué se unió al ejército si odia pelear tanto, y él explica que fue para derrotar a la tribu demonio y encontrar a su hermano, quien fue esclavizado por ellos, pero en el campo de batalla se dio cuenta que no importa la cantidad de daño que les haga a sus enemigos, pues sus aliados todavía sufren grandes pérdidas. El soldado al mando le dice que no pueden permitir que las muertes de su camarada sean en vano y que eso debería hacer que se esfuerce más. Entonces Sofisas cuenta que el nombre del chico que mató es Rod, quien fue su subordinado, que este solamente tenía 17 años y Sofisas hacía sus trabajos debido a cómo este lo admiraba y que como él hay muchos más. Así que Sofisas dice que prefiere renunciar si ese es el precio por dar a su hermano la bienvenida de vuelta al reino. El soldado al mando le pregunta si piensa violar la ley militar y ser un desertor, pero Guro le pregunta si aceptaría hacerlo si consiguen cambiar la forma en que le daría la bienvenida a su familia. Sofisas cuenta que ahí Guro lo sacó del frente y se unió al dragón blanco para continuar el ideal de su padre de que todas las razas pudieran vivir en paz y unidad sin guerras. Isabela le dice que eso es más difícil que librar la guerra y que los demonios también se han dado cuenta de eso, por lo que una tregua podría darles tiempo a las tribus para pensar. En un cambio de escena vemos a una misteriosa figura en el palacio del regente que le cuenta a este cómo algo se vino abajo, cuando de pronto entra alguien a la sala y el regente le dice a la figura que se vaya. Vemos que quien llega es una chica que llama al regente Padre Real. El regente le pregunta si llevó lo que le pidió y la chica le arroja las bolsas que lleva, que resultan ser cabezas de personas. El regente le dice a Guro que tuvo que cortar sus alas ya que no le serían útil y le dice a la chica que ya organizó todo para que se convierta en estudiante de inserción en tiro con arco en la academia y que conozca a su profesor mañana. Ella dice que no entiende, por lo que le lanza una foto y le explica que es para que represente a la clase en el Festival Deportivo del Reino y pueda averiguar quién es ese chico, y vemos que la foto que le entregó es la del protagonista. En un cambio de escena vemos la antigua arena real. Ahí el prota dice que construir una arena en 10 días no debe ser problema para el profesor Martín, pero el problema es cómo derribarán la antigua arena, y el señor Martín dice que para eso le pidió ayuda a la maestra Whitley y al profesor Yaso. Este último saluda al prota y le dice que hace mucho que no lo ve, pero ha escuchado que su forja es increíble. En eso Whitley le dice al profesor que deben empezar y este se prepara en medio de la arena. De pronto da un salto que lo eleva más allá de la altura de esta y suelta un golpe hacia el suelo llamado Antiguo Fragmento Infinito, que desata muchos torbellinos que comienzan a destruir la piedra. En eso Whitley conjura un hechizo que resulta ser una barrera que rodea toda la arena y contiene la destrucción de Yaso, y el prota se asusta por ver el equipo de demolición en ese mundo. El profesor Yaso sale de la barrera con un salto y la maestra Whitley contrae la barrera hasta ser casi un cilindro. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra demonio en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.